Vamos a dedicar dos clases a la programación entera. La primera clase a la formulación de problemas de programación entera y la segunda clase al algoritmo para resolver los problemas de programación entera. ¿Qué es programación entera? Aquí está la definición. Es programación lineal con una restricción adicional, y es que los valores de las variables de decisión sean números enteros. Miren que eso atenta contra la suposición de divisibilidad, que era la que decía que las variables se movían en un espacio continuo, podían tomar valores fraccionarios o reales continuos. No, aquí los valores las vamos a forzar a que tomen valores enteros, porque es que hay muchos casos en que los artículos son discretos o enteros. Pues si uno quiere calcular el número de camiones que va a comprar, pues uno tiene que comprar un número entero de camiones. Entonces, hay muchos casos en que las variables son por naturaleza enteras. Hay varias alternativas de programación entera. Una es la programación entera pura, donde todas las variables toman valores enteros. Y hay otra que es la programación entera mixta, en la cual aparecen mezcladas las variables. Unas son enteras y otras son continuas, o sea que cumplen con la suposición de divisibilidad. Existe un caso adicional que es lo que se conoce como programación binaria, que es un caso particular de la programación entera, porque las variables deben tomar valores enteros, pero solo dos valores, 0 o 1. Este tipo de variables son muy utilizadas en problemas de decisiones. Uno muchas veces tiene que tomar decisiones de si se hace o no se hace una actividad o una cosa. Entonces uno simplemente dice, ah, no, esa variable yo la pongo a valer 0 o 1, o sea, es una variable binaria, y 1 quiere decir que la respuesta a la decisión es sí, sí se hace, y 0 quiere decir que la respuesta a la decisión es no, no se hace. Entonces esas variables son variables que tienen que tomar los valores 0 o 1, solamente ese par de variables enteros. Miren que vamos a utilizar la notación programación lineal entera mixta para los problemas generales que tienen mezcladas todos los tipos de variables, continuas, enteras, binarias, y hay muchos problemas donde aparecen variables mezcladas de esa forma. Tomemos un ejemplo de programación binaria. Esto es una empresa, la California Manufacturing Company, que está analizando la posibilidad de expandirse, de crecer, y para ello está contemplando construir fábrica o fábricas o almacén o almacenes, tanto en las ciudades de San Francisco como en Los Ángeles. En cualquiera de las dos ciudades, cualquiera de los dos tipos de construcciones, fábrica o almacén, pero tiene unas restricciones adicionales. Desde el punto de vista de las fábricas, entonces se puede construir una fábrica o en Los Ángeles o en San Francisco, y si alcanzan los recursos y son rentables, se pueden construir las dos fábricas. Los almacenes tienen más restricciones. Miren que dice construir máximo un almacén a lo sumo. O sea que o se construye el almacén de Los Ángeles o el almacén de San Francisco o ninguno de los dos almacenes, pero se bloquea la posibilidad de que haya dos almacenes. Y se pone otra restricción adicional, y es que si hay almacén, sea en Los Ángeles o en San Francisco, tiene que haber fábrica en ese mismo punto, en Los Ángeles o en San Francisco. Miren que el hecho de decir si hay almacén hay fábrica es equivalente a decir si no hay fábrica no hay almacén en cualquiera de las dos ciudades. O sea, la alternativa construir solo almacén no es válida. En esta tabla aparecen todos los datos del problema.
Miren entonces que el problema tiene 4 variables binarias. La variable binaria x1 es si se construye fábrica en Los Ángeles. Si esa variable vale 1, si se construye fábrica en Los Ángeles, y si vale 0, no se construye fábrica en Los Ángeles. El valor presente neto, si se construye la fábrica, es 9 millones de pesos. Y se requiere hacer una inversión de 6 millones de pesos para construir la fábrica en Los Ángeles. El concepto de valor presente neto, recuerden que es un concepto de ingeniería económica que es como traer unas utilidades que se generan durante un tiempo muy largo si lo fuera yo a reemplazar por una plata que me dieran de contado hoy. Es como la utilidad hoy. La segunda variable, x2, es también binaria, todas son binarias. 1 si se construye fábrica en San Francisco, 0 si no se construye fábrica en San Francisco, y el valor presente neto de esa fábrica en San Francisco es 5 millones de pesos y se requiere para construir la fábrica en San Francisco invertir 3 millones de pesos. La tercera opción es la variable x3 si se construye almacén en Los Ángeles. 1 si se construye, 0 no se construye. El valor presente neto es 6 millones y la inversión requerida es 5 millones de pesos. Y la cuarta alternativa, la cuarta opción es si se construye un almacén en San Francisco que está representado por la variable x4. Si x4 vale 1, se construye el almacén en San Francisco. Si vale 0, no se construye el almacén en San Francisco. El valor presente neto, o sea, los beneficios de ese almacén en San Francisco son 4 millones de pesos y el capital requerido son 2 millones de pesos. Miren que hay una restricción adicional. El capital total de que dispone la empresa para construir esas 4 cosas es de 10 millones de pesos. Miren que la inversión total, si yo sumara las 4 cosas, serían 6 más 3, 9, más 5, 14, más 2, 16 millones de pesos. Y no se dispone sino de 10 millones de pesos. Lo que hay que hacer es seleccionar cuáles de esas 4 localizaciones, fábricas o almacenes se construye para maximizar el valor presente neto, respetando las restricciones de capital, que el máximo disponible es 10 millones, y respetando las restricciones que se dieron en la diapositiva anterior, las condiciones sobre todo de los almacenes. En esta diapositiva aparece la definición de las variables. Son 4 variables binarias. 0 no se construye y 1 sí se construye, y las 4 localidades que vimos, las 2 fábricas y los 2 almacenes. Esas son las 4 variables binarias sobre las cuales hay que tomar la decisión de si se construye o no se construye, o de si son 0 o 1. En esta diapositiva aparece el planteamiento de la función objetivo. La función objetivo es 9x1 más 5x2 más 6x3 más 4x4. Miren que esos coeficientes 9, 5, 6 y 4 son el valor presente neto que aporta la construcción de la respectiva localidad. Y miren que si se construye, la variable vale 1, entonces aporta los 9 si es la variable x1, aporta los 5 y el aporte total es la suma. Miren que las unidades de esa expresión son las unidades de los coeficientes. 9, 5, 6 y 4 están en millones de pesos y las variables son adimensionales, simplemente son 0 o 1. Entonces millones de pesos por una variable adimensional da millones de pesos. Entonces esa es la expresión de la función objetivo expresada en millones de pesos en función de las variables binarias. Planteemos ahora las restricciones del problema. La primera dice que si se construyen almacenes, sea máximo un almacén. Recuerden que las variables asociadas con los almacenes son x3 para el almacén en Los Ángeles y x4 para el almacén en San Francisco, y que las variables son
binarias, o sea que valen 0 y 1. Entonces x3 más x4 es menor o igual que 1, para que si se va a construir almacén, se construya máximo 1. Desde ese punto de vista también es válido que no se construya ninguno de los dos almacenes. Esa también es una opción válida. Máximo 1, o sea que pueden ser 0 o 1, cualquiera de los dos. ¿Cuál de los dos se construye? No, la función objetivo cuando se resuelve el problema es la que escoge si se construye uno, cuál de los dos se construye. Vienen ahora las restricciones que se llaman condicionales o contingentes. Miren que esto es una especie de implicación en la lógica. O sea, si hay almacén, tiene que haber fábrica. Recuerden que eso lo que quiere decir es, en forma equivalente, que no se puede construir almacén solo. Fábrica sola sí, pero almacén solo no. Entonces miren las cuatro alternativas que hay, que aparecen a mano derecha. Las cuatro alternativas son en cualquiera de las dos ciudades, para Los Ángeles o para San Francisco. Si se construye fábrica y almacén, es válido. Lo único que no es válido, recuerden, es almacén solo no. Fábrica sí y almacén no, también es válida. Fábrica no y almacén sí, esa no es válida. Fábrica no y almacén no, no se construye ni fábrica ni almacén en una ciudad, también es válida. Recuerden que la restricción dice, si hay almacén tiene que haber fábrica, entonces puede que no se construya ninguno de los dos. Entonces miren que la única opción que no es válida es fábrica no y almacén sí. O sea, fábrica en 0 y almacén en 1. Para el caso de Los Ángeles, la fábrica es X1 y el almacén es X3. Miren que fábrica no y almacén sí es la única que cumple que X3, que es el almacén, es mayor que X1. ¿Cómo bloqueamos esa restricción para que no se dé? Poniendo la contraria, X3 menor o igual que X1. Miren que X3 menor o igual que X1 permite que se cumplan las otras tres. El fábrica sí y almacén sí, 1 menor o igual que 1. El fábrica sí y almacén no, X o C, X3, 0 menor o igual que 1, es válida. Y la cuarta, ni fábrica ni almacén, ambas 0, 0 menor o igual que 0, es válida. En cambio, fábrica no y almacén sí, o sea, X1 igual 0 y X3 igual 1 da 1 menor o igual que 0 y eso no es verdad, entonces esa opción queda bloqueada. Miren entonces que esto es un truco matemático, es una forma de expresar una implicación. A implica B, una implicación desde el punto de vista de la lógica. Esa restricción entonces representa esa implicación. La que sigue a continuación, x4 menor o igual que x2, es exactamente lo mismo, solo que ya no es para Los Ángeles, sino para San Francisco, donde x2 es fábrica en San Francisco y X4 almacén en San Francisco. Entonces la lógica es la misma aplicando esa tablita que aparece ahí a mano derecha. La única restricción que falta ahora es la restricción de capital, que no hay sino 10 millones de capital para invertir. Y miren que la restricción es 6x1 más 3x2 más 5x3 más 2x4 menor o igual que 10, porque los coeficientes es la inversión de capital que hay que hacer para cada una de las cuatro inversiones. La fábrica en Los Ángeles requiere 6 millones, multiplicado por x1, que es la variable que dice si se construye una fábrica en Los Ángeles. Así hasta la última, el almacén en San Francisco, que es x4, requiere una inversión de 2 millones. Entonces miren que si yo multiplico esos coeficientes por una variable binaria, simplemente la suma si se construye, porque si la variable vale 1, quiere decir que se construye y quiere decir que hay que gastar esa cantidad de dinero, de plata. Si la variable vale 0, no se invierte esa cantidad de plata. Y yo necesito que la inversión total sea menor o igual que 10 millones. Miren que esta restricción está expresada en millones de pesos, tanto al lado izquierdo como al lado derecho del signo menor o igual, porque los coeficientes están en millones de pesos y las variables son adimensionales y los 10 también son millones de pesos.
o sea que es consistente dimensionalmente. Y la última restricción es la que me dice que las variables xj para j desde 1 hasta 4, o sea, x1, x2, x3 y x4 son binarias, toman solamente los valores 0, 1. En esta diapositiva aparece ya el conjunto de todas las restricciones y la función objetivo, o sea, el modelo completo del problema. Es un resumen de todo lo que acabamos de explicar. Maximizar z igual 9x1 más 5x2 más 6x3 más 4x4, x3 más x4 menor o igual que 1. La de que x3 es menor o igual que x1 la pusimos en forma pasando el x1 a restar al lado izquierdo del menor o igual como menos x1 más x3 menor o igual que 0. Lo mismo se hace a continuación con la de x4 menor o igual que x2. La planteamos como menos x2 más x4 menor o igual que 0. Recuerden que eso no hay que hacerlo. Los paquetes de software son capaces de manejar el menos x1 más x3 menor o igual que 0 o el x3 menor o igual que x1. Y la cuarta restricción es la de capital. 6x1 más 3x2 más 5x3 más 2x4 menor o igual que 10. Entonces miren que es un problema de maximización con 4 restricciones y que tiene la condición adicional que esas variables todas son binarias, valen 0 o 1 según que se construya o no el respectivo almacén o fábrica en la respectiva ciudad, Los Ángeles o San Francisco. Ese es entonces el modelo completo. Ahora, ¿cómo se resuelve? Miren que lo único raro que tiene es el hecho de decir que las variables son binarias. De lo otro ya son restricciones que sabemos manejar. Pero ese hecho de decir que las variables son binarias hace que el problema sea mucho más complejo de resolver que los problemas continuos y es lo que vamos a ver cuando veamos el algoritmo de solución de los problemas enteros y de los problemas binarios. Miremos ahora otro ejemplo donde hay que introducir variables auxiliares binarias. Esto es el caso en que hay que cumplir una de dos restricciones. Por ahora no son sino dos restricciones y hay que cumplir mínimo una de las dos. La otra puede que se cumpla o que no se cumpla, pero yo tengo que cumplir una de las dos. Miren que en el ejemplo que está ahí planteado en la diapositiva, las restricciones son 3x1 más 2x2 menor o igual que 18 o x1 más 4x2 menor o igual que 16. A mí me piden cumpla una de las dos. Ahora, ¿cuál de las dos? No, la función objetivo es la que se encarga de escoger qué es más rentable para la empresa. Ahora, ¿por qué se puede plantear este caso? Miren que ahí se habla de dos tipos de recursos. Para que entiendan el problema, supongamos que, por ejemplo, x1 y x2 son como en la Windows, puertas x1 y ventanas x2. Y existen dos formas, dos tecnologías para construir las puertas y las ventanas. Se pueden hacer de hierro o de aluminio. Si las hago de hierro, y estoy pensando en la primera restricción, cada puerta se gasta 3 kilos de hierro y cada ventana 2 kilos de hierro y yo dispongo de 18 kilos de hierro. Miren que esa restricción es 3x1 más 2x2, que es el hierro que se gastan las x1 puertas y las x2 ventanas multiplicadas por los consumos unitarios sin exceder los 18 kilos de hierro de que se dispone en la empresa. La segunda restricción es si se optara por construirlas en aluminio. La tecnología de aluminio es totalmente distinta. Cada puerta, si se fuera a construir en aluminio, requeriría 1 kilo y cada ventana X2 requiere, si se fuera a construir en aluminio, 4 kilos. Y la empresa dispone de 16 kilos de aluminio. Entonces miren que la restricción es similar a la del hierro. X1 más 4x2 menor o igual que 16. Ahora, ¿por qué hay que cumplir una de las dos restricciones? Simplemente, miren que este problema es distinto al de la Windows, donde las puertas y ventanas pasaban por las 3 plantas.
eran restricciones de tipo I, estas son restricciones de tipo o se construyen en hierro o se construyen en aluminio. Si se construyen en hierro, hay que cumplir que 3x1 más 2x2 menor o igual que 18. Si se construyen en aluminio, hay que cumplir que x1 más 4x2 menor o igual que 16. O sea, yo tengo que escoger cuál de las dos restricciones se cumple necesariamente. La otra puede que se cumpla o no se cumpla. A mí eso ya no me importa, a la empresa no le importa, porque si yo digo se va a construir en hierro, se cumple que 3x1 más 2x2 es menor o igual que 18 y me alcanza el hierro. Si ese mismo número de puertas y de ventanas se pudiera construir con los 16 kilos de aluminio, eso ya no importa, porque las puertas y ventanas no se construirían en aluminio, sino en hierro. Entonces está claro cuando se da en el caso de una empresa esa situación de que hay que escoger una de las dos restricciones porque se va a escoger una de dos tecnologías para construir esas puertas y ventanas, esas variables en general, SX1 y SX2. Antes de plantear el problema, miremos cómo se resolvería ese problema gráficamente. Miren que yo necesito cumplir que 3x1 más 2x2 menor o igual que 18 o x1 más 4x2 menor o igual que 16. Entonces recuerden que para resolver un problema gráfico se plantean las ecuaciones. El 3x1 más 2x2 igual 18, que es la recta azul, y x1 más 4x2 igual 16. ¿Y cuál es la región factible gráfica válida para este problema? Es ese cuadrilátero que comprende lo que está al interior de los dos triángulos. Pero miren que ese cuadrilátero tiene una característica que es la que hace que sea difícil manejar los problemas de restricciones tipo O, y es que es un espacio que no es convexo. De hecho, la programación lineal es la programación de los espacios convexos. Esto no es convexo. ¿Por qué no es convexo? Ya habíamos dicho cuando un espacio era convexo. Recuerden que eso se definía con unos lambdas que sumaban unos y que eran mayores o iguales que cero, pero que gráficamente quiere decir que si yo uno dos puntos válidos, toda la recta, el segmento de recta que los une está dentro del espacio. Y miren que aquí no se cumple. Cojan, por ejemplo, estos dos puntos. El punto 1 sería construir 0 puertas, 7 ventanas, o sea, el punto 0,7 sobre el eje X2. Y el punto 2 sería 12 puertas, 0 ventanas. El punto 12, 0 sobre el eje X1. Y únanlos. Cuando yo uno ese punto, ese par de puntos, ese segmento atraviesa puntos no factibles, porque este espacio no es convexo. Cuando un segmento de recta se encuentra en un espacio convexo entre dos puntos, todo el segmento de recta está dentro del espacio y aquí no se cumple eso. Entonces la dificultad de plantear restricciones de tipo O surge del hecho de que la región factible es un espacio no convexo, como se puede ver en este gráfico. ¿Cómo se plantea entonces la condición de cumplir una de las dos restricciones? O la primera, si se construyen en hierro las puertas y las ventanas, o la segunda, si se construyen en aluminio las puertas y las ventanas. Entonces necesitamos eliminar una de las dos restricciones, la que no se utiliza. Miren que en los rectangulitos está la que se elimina. En el primer rectangulito dice eliminar la restricción 1, o sea que la que queda válida es la 2, x1 más 4x2 menor o igual que 16. Y miren que la forma de eliminar la primera es agregarle al lado derecho un número m muy grande, algo similar cuando vimos el método de la gran M para resolver el método simples cuando había restricciones de tipo mayor o igual. ¿Por qué se elimina la primera restricción? A la hora de la verdad no es que se esté eliminando, sino que se cumple necesariamente. Por ejemplo, si ese M es 1.000.000, esa restricción quedaría
3x1 más 2x2 menor o igual que 1.018.000 y x1 más 4x2 menor o igual que 16. Y ese número de puertas y ventanas pues llega un poquito, o sea que con absoluta seguridad cualquier número de puertas y ventanas cumple que 3x1 más 2x2 es menor o igual que 18 más m. Entonces miren que ese par de restricciones con esa m bien grande lo que está haciendo es que se cumpla la segunda restricción, el x1 más 4x2 menor o igual que 16. Y la otra, yo no sé si se cumple con 3x1 más 2x2 menor o igual que 18, pero sí se cumple con 3x1 más 2x2 menor o igual que 18 más m necesariamente. La que se cumple estrictamente es solo la segunda. Esa discusión que se acaba de hacer para cumplir solamente la segunda es válida para el segundo rectángulo para hacer que se cumpla solamente la primera. La m ya se pone es en la segunda restricción, un número bien grande. Con eso yo hago que se cumpla la primera, 3x1 más 2x2 menor o igual que 18, y la segunda necesariamente se cumple porque x1 más 4x2 es menor o igual que 1.016.000. Ahora, ¿cómo hago yo para escoger cuál de las dos restricciones se cumple? Ya esto es un truco matemático. Se inventa una variable binaria, la llamamos y, o sea, es una variable que toma solo los valores 0 o 1. Entonces, en vez de poner las restricciones con la m que están en el primer cajoncito, lo ponemos my, y las del segundo cajoncito, la m la multiplicamos por 1 menos y. Recuerden que la variable y es 0 o 1. Entonces miren que si la variable y es 0 o 1, miren lo que pasa. Si y es 0, la primera restricción queda 3x1 más 2x2 menor o igual que 18. Se cumple la primera restricción. La segunda queda x1 más 4x2 menor o igual que 16 más m por 1 menos 0, o sea, más m. Esa necesariamente se cumple. Entonces, la que estoy haciendo cumplir en forma forzada es la primera. En cambio, si y vale 1, miren que la primera queda 3x1 más 2x2 menor o igual que 18 más m por 1, o sea, más m, o sea, más 1.000.000. Esa se cumple necesariamente, porque 3x1 más 2x2 es menor o igual que 1.018.000. La segunda, si y vale 1, queda x1 más 4x2 menor o igual que 16 más m por 1 menos 1, o sea, más m por 0, o sea, que queda x1 más 4x2 menor o igual que 16. Y en ese caso quiere decir que esa segunda restricción se cumple necesariamente porque queda x1 más 4x2 menor o igual que 16. Entonces miren que esa variable y, según tome los valores 0 o 1, es la que escoge cuál de las restricciones se cumple. Si y vale 0, se cumple la restricción 1. Si y vale 1, se cumple la restricción 2. Generalicemos el problema anterior para exigir que se cumplan k de n, o sea, no estrictamente una de dos, sino muchas de otro número todavía más grande. Miren que k es menor que n, porque si k es igual a n, pues es el problema de programación lineal común y corriente que no necesitaría variables auxiliares. Entonces vamos a exigir que se cumplan k de n, o sea, yo quiero que si tengo 10 restricciones se cumplan 6, ¿cierto? En ese caso n sería 10 y k sería 6, pero lo vamos a hacer de forma general para k de n. Miren que si yo quiero exigir que k se cumplan, entonces las n menos k son las que no se cumplen, las que puede que se cumplan o que no se cumplan. Entonces miren cómo se plantearía el problema. Aquí aparecen las n restricciones. La primera es f1 de x1, x2, xn. El problema tiene n minúscula variables. N mayúscula es el total de restricciones y n minúscula es el número de variables. Esa función 1 de x1 pues es como para no escribir sumatoria de a sub i j, xj. Es una función
de las x. Y así para las n mayúsculas restricciones. La última restricción es una función de las n variables menor o igual que d sub n mayúscula y necesito que se cumplan k de esas n restricciones. Para resolver este problema hay que inventarse n mayúscula variables binarias que las vamos a llamar y1, y2 hasta yn mayúscula y agregamos cada una de esas variables multiplicado por un m bien grande a cada una de las restricciones. Y1 multiplicado por m a la primera restricción, y2 multiplicado por m a la segunda restricción, yn multiplicado por m a la enésima restricción, de forma que si la variable toma el valor 1, quiere decir que esa restricción necesariamente se cumple, no hay problema con esa restricción. En cambio, si la variable toma el valor 0, por ejemplo la primera, quedaría f1 de x1 xn menor o igual que de 1, porque el término más de 1 se vuelve 0. Entonces esa restricción necesariamente se cumple. Entonces ya me inventé n variables binarias que si esas variables valen 0, quiere decir que está forzando la restricción a que se cumpla. Y le agrego una restricción adicional, que es que la sumatoria de esas y sea n menos k, para que así yo estoy forzando que n menos k de las variables sean 1, porque si las variables son 0 o 1 y esa suma n menos k, quiere decir que n menos k que suman 1, o sea que no se cumplen, o sea que hay k que se cumplen. Entonces esta es la forma de manejar un problema para exigir que se cumplan k de n restricciones. Miremos otro tipo de problema muy común en el mundo empresarial y es exigir que una o varias restricciones tomen un valor de un conjunto de valores. Miren que la restricción que es una función de x1 hasta xn minúscula, o sea, sumatoria de a sub j xj, variando j entre 1 y n minúscula, ese es el lado izquierdo de la restricción. Miren que no le pusimos el segundo subíndice a las AES porque estamos concentrados solo en una restricción, pero eso que estamos pensando para una sola restricción se le puede aplicar a varias restricciones. Y ese lado izquierdo tiene que dar uno de los valores de 1 o de 2 o de n mayúscula. Como quien dice que esa restricción tiene que dar, por ejemplo, 20, 30 o 40. ¿Cierto? La restricción tiene que dar o 20 o 30 o 40. Miren que es una restricción de tipo O, que son las restricciones problemáticas. Miremos entonces cómo podemos forzar una restricción a que dé uno de un conjunto de valores. ¿Cómo se hace entonces para que esa restricción en la que estamos concentrados, f de x1, x2 hasta xn mayúscula, o sea, sumatoria de a sub j, xj, variando j entre 1 y n minúscula, tome uno de los valores de 1, de 2 hasta de n mayúscula? Miren entonces que me invento n mayúscula variables binarias que las llamo yj, que toman los valores 0 o 1, y la restricción en la que estoy interesado que cumpla uno de esos valores la hago igual al lado derecho a la sumatoria de sub j y j, variando j entre 1 y n mayúscula. Y le agrego una restricción adicional, que la sumatoria de esos y sub i, variando i entre 1 y n de 1. O sea que esta última restricción, como una de las y sub i tiene que dar 1, esa es la que escoge cuál es el respectivo de sub i que queda al lado derecho de la restricción. Si es y sub 7 la que da 1, entonces está escogiendo el de sub j que es de 7. Miren entonces que con esta restricción adicional, el lado derecho de la restricción toma el valor asociado con el de j
correspondiente al YJ respectivo. Pero miren que se agregaron entonces n variables binarias, n mayúscula variables binarias, y con eso se está forzando a la restricción a que de esos n valores que aparecen al lado derecho del igual solo se coja uno. Miremos ahora el problema del costo fijo. Todas las empresas tienen costos fijos y costos variables. Los costos fijos son los que son independientes del nivel de producción. En cambio, los variables dependen del nivel de producción, porque cada artículo consume unas materias primas y unos recursos, y si yo crezco el número de productos, pues entonces se crece el consumo de esas materias primas, entonces se crece el costo. Por ejemplo, un costo fijo puede ser el costo de preparar la maquinaria para producir los artículos. Ese es un costo fijo en el cual incurre la empresa independientemente de la cantidad de artículos que vaya a producir, porque tiene que preparar de todas formas la maquinaria. Sí hay un caso en el que no se incurre en el costo fijo, y es cuando no se producen artículos. Si no se produce nada, si se produce cero, no hay que preparar la maquinaria, pues ¿para qué se va a preparar la maquinaria si no se va a producir? Pero si se va a producir una milésima de artículo, ya hay que preparar la maquinaria y hay que incurrir en ese costo fijo que lo estamos llamando K sub J, porque puede haber varios costos fijos, pero concentrémonos en uno solo. Y si no voy a preparar una milésima, sino 1.000.000 de artículos, el mismo K sub J. La empresa se gasta el mismo tiempo preparando la maquinaria. Lo que varía en forma lineal es el costo fijo en forma lineal con la cantidad de los artículos, que es XJ. Entonces miren que la expresión del costo total, que comprende tanto el fijo como el variable, es K sub J, que es el fijo, más C sub J XJ, que es el variable cuando se produce algo, o sea, cuando XJ es mayor que 0. En cambio, si XJ es 0, si no se produce, KJ se vuelve 0, y XJ por el costo variable también, porque como XJ es 0, pues CJ por XJ también da 0. Entonces vamos a ver cómo se hace para que la variable, el costo fijo, coja solo valor cuando se produce alguna cantidad y coja el valor 0 cuando no se produce nada. ¿Cómo se hace entonces para decirle al problema de optimización? Miren que en este caso es de minimización de costos. Miren que lo que se hace es inventarse una variable binaria por cada costo fijo. Puede haber más de un costo fijo. Entonces miren que la función objetivo se vuelve minimizar z igual sumatoria de CJXJ más KJYJ. Miren que el KJ está multiplicada por esa variable binaria YJ, o sea que esa variable es 0 o 1. Como quien dice, si XJ da estrictamente mayor que 0, incurra en el costo fijo, K sub J, sume el costo fijo. En cambio, si no se produce el artículo, pues no incurra en el costo fijo, haga que K sub J sea igual a 0, que es lo que aparece expresado a continuación. Y sub J es 1 si XJ mayor que 0, y Y sub J es 0 si XJ igual a 0. Pero ¿cómo yo hago para decirle que cumpla eso? Que YJ lo vuelva 1 si se produce cualquier cantidad, por pequeña que sea, si XJ es mayor que 0, y que lo vuelva 0 si XJ es 0, si no se produce el artículo. Miren la restricción que tengo que adicionarle al problema, adicional al hecho de que la variable es binaria, y es simplemente XJ menor o igual que MYJ, donde M es un número bien grande, de forma que no restrinja el XJ para nada. Si yo sé que los XJ valen máximo hasta 100 artículos, yo pongo ese M igual a 1.000.000 o a 100 millones. Entonces pongo XJ menor o igual que
100 millones por YJ. Y miren que esa restricción XJ menor o igual que M por YJ hace que si XJ toma cualquier valor, por pequeño que sea, ¿cierto? Miren que menor o igual que M, YJ, un valor, por pequeño que sea, menor o igual que M por YJ, hace que necesariamente YJ valga 1, porque si YJ valiera 0, entonces XJ tendría que ser 0. En cambio, si YJ vale 1, XJ puede tomar cualquier valor, y como el M no lo restringe, quedan las restricciones adicionales. El problema tiene otras restricciones. Estas son las restricciones del costo fijo y del costo variable. Ahora podrán preguntarse ustedes, pero hay una situación que no está contemplada ahí, y es el hecho de que XJ valga 0 y YJ valga 1. En ese caso, la restricción se cumpliría, y eso no es lo que se pretende, que si XJ vale 0, YJ vale 1. Eso, de esa situación no hay que preocuparse, porque esa situación la resuelve la función objetivo. Miren que cuando yo sumo CJXJ más KJ YJ y me dicen, no, es que el XJ vale 0 y el YJ vale 1, yo inmediatamente le digo al optimizador, vea, usted está malo, usted se equivocó, porque hay una forma menor, un valor menor de CJXJ más KJYJ con YJ igual a 1, que es hacer YJ igual a 0. Entonces la función objetivo es la que no deja que se dé la situación XJ igual 0 y YJ igual 1. Entonces esa restricción XJ menor o igual que MYJ logra el efecto de hacer que se incurra en el costo fijo si XJ es mayor que 0 por pequeño que sea, y que YJ sea 0, o sea que KJ sería 0 en ese caso si XJ es 0. Miremos un último ejemplo un poquito más complejo. Dice, la División de Investigación y Desarrollo de una compañía manufacturera ha desarrollado 3 nuevos productos y dispone de 2 plantas para fabricarlos. Se quiere evitar la diversificación excesiva de la línea de productos y por ello solo se fabricarán máximo 2 de los 3 productos desarrollados y solo se utilizará una de las plantas. Entonces miren que en este problema hay que tomar muchas decisiones. Por ejemplo, ¿cuáles de los productos se van a producir? Porque hay 3 potenciales nuevos productos, pero se quiere producir máximo 2. Miren que es máximo 2. Si hay uno que sea demasiado rentable, pues la fábrica produciría solo un producto. Esa es una de las decisiones que hay que tomar. Eso miren que es para evitar la diversificación, para no salir con tantos productos nuevos al mercado. Y como se pueden producir en cualquiera de las 2 plantas, la empresa decidió que quiere unificar la producción de los productos en una sola de las plantas. En esta tabla aparecen todos los datos del problema. En la parte superior aparece una tabla similar a la de la Windows. Miren que son 2 plantas en lugar de 3 y las columnas son las horas que requiere cada producto en cualquiera de las 2 plantas, o sea, la tecnología de producción de los productos, lo que habíamos llamado la matriz de tecnología. Y al lado derecho, las horas disponibles por semana. Miren entonces que hasta ahí es muy similar al de la Windows. La diferencia es que aquí son 2 plantas y en el de la Windows eran 3. En cambio aquí son 3 productos y en el de la Windows eran 2. Y hay otra diferencia que esa es fundamental. La relación aquí de las plantas es de tipo O. En cambio, en el de la Windows era de tipo I. O sea, aquí los productos se producen o en la 1 o en la 2. En cambio, en el de la Windows, los productos que eran las puertas y las ventanas pasaban por la 1, por la 2 y por la 3.
Hasta ahí entonces la mitad de la tabla similar a la de la Windor. En la fila que sigue aparece la ganancia o utilidad unitaria y está en miles de dólares, algo similar al de la Windor. Para no manejar números muy grandes, se expresan en miles de dólares. Entonces, cada unidad del producto 1 da 5 miles de dólares. Cada unidad del producto 2 da 7 miles de dólares y cada unidad del producto 3 da 3 miles de dólares. Miren que eso se hace para no escribir 5.000, 7.000 y 3.000. Es más fácil manejar números pequeños, 5, 7 y 3. Y en la última fila aparece una restricción de demanda que no existía en el caso de la Windor, y es las ventas potenciales. Del producto 1 se pueden vender 7 unidades por semana, del producto 2 5 unidades por semana y del producto 3 9 unidades por semana. Con todos esos datos vamos entonces a formular el problema. Entonces las variables de decisión son, igual que en el de la Windor, las tasas de producción, el número de productos por semana que se producen de cada uno de los tres productos, X1, X2 y X3. Y la función objetivo entonces es maximizar Z igual 5X1 más 7X2 más 3X3. Miren que cada uno de esos términos es la utilidad que aporta el respectivo producto a la función objetivo. 5X1 porque X1 es el número de unidades del producto 1 y cada unidad da 5. Entonces el total de las X1 unidades da 5X1 dólares por semana o miles de dólares por semana. Lo mismo con los otros dos productos. La función objetivo entonces es muy similar a la de la Windor. Planteemos ahora las restricciones. Las dos primeras restricciones son similares a las de la Windor, solo que aquí son 2 plantas en lugar de 3. Entonces, la primera, que tiene 30 horas, la planta 1 dispone de 30 horas a la semana, y el lado izquierdo de la restricción es el total de horas que se gastan los tres productos. 3X1 son las horas que se gastan las X1 unidades del producto 1, siendo que cada unidad se gasta 3 horas. Lo mismo con el 4X2 para el producto 2 y el 2X3 para el producto 3. Y eso tiene que ser menor o igual que 30, porque esa es la disponibilidad de horas en la planta 1. Para la planta 2 se plantea una restricción similar. Los números son distintos, por supuesto. Cada producto 1 en la planta 2 se gasta 4 horas, cada producto 2 en la planta 2 se gasta 6 horas y cada producto 3 en la planta 2 se gasta 2 horas. Y si yo sumo las horas que se gastan todos esos productos, tiene que ser menor o igual que las horas disponibles en la planta 2, que son 40 horas. Y ahora vienen las restricciones de demanda. No se puede vender más del producto 1 7 unidades, o sea que X1 menor o igual que 7. Del producto 2 no se venden más de 5 unidades, X2 menor o igual que 5. Y el producto 3 no se venden más de 9 unidades, X3 menor o igual que 9. Y la condición de no negatividad. Miren entonces que las variables X son continuas. Se están planteando como continuas. Podrían ser enteras si a uno le dijeran que el producto se produce en números enteros, pero son continuas. Entonces, pasemos ahora a continuar con el análisis de este problema. Miren esta pregunta. ¿Notó usted algo raro en la formulación del modelo? Parece que faltan restricciones. ¿Cuáles restricciones faltan? Pues resulta que lo raro que tiene este modelo es que, ya lo hemos dicho, las plantas son de tipo O, los productos no tienen que parar por las dos plantas, o sea que se tiene que cumplir solamente una de las restricciones de las dos plantas.
la planta en la cual se produzcan los productos, y esa planta la va a escoger precisamente el modelo. Dentro de las decisiones que toma el modelo, él tiene que escoger máximo 2 de los 3 productos, y fuera de eso, en qué planta se produce, porque se decidió que todo lo que se produjera se producía en una sola planta. Entonces recuerden que para esas restricciones de tipo O se utilizan variables binarias, ya eso lo habíamos visto, para manejar esas restricciones de tipo O. Las variables binarias que vamos a utilizar para escoger los 3 productos, vamos a llamarlas Y1, Y2 y Y3. Y1 es una variable binaria que vale 1 si el producto 1 se produce y vale 0 si el producto 1 no se produce. Y2 vale 1 si el producto 2 se produce y 0 si no se produce. Y Y3 vale 1 si el producto 3 se produce y 0 si el producto 3 no se produce. Entonces miren que yo lo que tengo que garantizar es que la variable YJ vale 1 si XJ es estrictamente mayor que 0, si se produce cualquier cantidad, por ínfima, por pequeña que sea, porque en ese caso el producto queda seleccionado ya como a producirse en la cantidad que sea, y vale 0 si XJ es igual a 0. Si el nivel de producción es 0, la variable YJ tiene que valer 0 para J igual desde 1 hasta 3. Ya habíamos planteado la forma de relacionar las X con las Y, o sea, cómo garantizar que la Y sea 0 cuando la X es 0 y que sea 1 cuando la X es mayor que 0, estrictamente mayor que 0 en cualquier cantidad. Esas son las 3 restricciones. X1 menor o igual que MY1 para garantizar ese vínculo entre X1 y Y1. Lo mismo para el producto 2, X2 menor o igual que MY2 y X3 menor o igual que MY3. Miren que habíamos dicho que M es un número muy grande, de forma que si Y1 vale 1, no altere el problema, no le haga nada al problema, esa restricción sea redundante. Habíamos dicho, no, si uno pone 1000, X1 menor o igual que 1000Y1, X2 menor o igual que 1000Y2 y X3 menor o igual que 1000Y3, es más que suficiente. Miren que en este problema, como existen las restricciones adicionales de demanda, de que X1 es menor o igual que 7, X2 es menor o igual que 5 y X3 es menor o igual que 9, yo podría usar esos 3 valores ahí para la M en lugar de escoger 1000. O usar el mayor de todos, que es 9. Simplemente poner X1 menor o igual que 9, Y1, X2 menor o igual que 9, Y2, X3 menor o igual que 9, Y3. Pero lo recomendable aquí, porque se sabe que las demandas están limitadas, lo recomendable es poner un número bien grande ahí en esa M. Y miren la restricción adicional de que se producen máximo 2 productos. Como Y1, Y2 y Y3 son indicativos de si el producto se produce o no, y son variables binarias que toman el valor 1 si se produce y 0 si no se produce. Entonces miren que Y1 más Y2 más Y3 es menor o igual que 2, porque de los 3 productos se deben producir máximo 2. Miren entonces que esas variables Y son binarias. Bueno, ya nos gastamos 3 variables binarias para escoger los productos que se van a producir. Vamos a introducir una variable adicional binaria, Y4, que es la que escoge la planta. Esa variable, entonces, como hay 2 plantas, coge el valor 0 si se elige la planta 1 y 1 si se elige la planta 2. O sea que si la variable Y4 vale 0, hay que cumplir la restricción de la planta 1, que es 3x1 más 4x2 más 2x3 menor o igual que 30. En cambio, si la variable Y4 vale 1, o sea, si los productos se van a producir en la planta 2, se cumple la restricción con la tecnología de la planta 2. 4x1 más 6x2 más 2x3 menor o igual que 40.
La forma de escoger la planta ya la habíamos visto con la variable y4. Miren entonces la restricción o el par de restricciones que se plantean. La que aparece de primera, 3x1 más 4x2 más 2x3 menor o igual que 30 más my4, es la restricción de la planta 1. O sea que esa restricción se cumple si y4 vale 0, tal como habíamos dicho, porque si y4 vale 0, queda la restricción 3x1 más 4x2 más 2x3 menor o igual que 30 más 0. Entonces se cumple la restricción de la planta 1 porque se escogió la planta 1. En cambio, la segunda restricción, la tecnología de la planta 2, donde los productos se gastan 4, 6 y 2 horas, es 4x1 más 6x2 más 2x3 menor o igual que 40 más m por 1 menos y4. Esa es la restricción de la planta 2. Entonces miren que si y4 vale 1, que era lo que habíamos dicho con la variable y4, si y4 vale 1, esa restricción se cumple, porque queda 4x1 más 6x2 más 2x3 menor o igual que 40 más m por 1 menos 1, o sea, por 0. Entonces queda 4x1 más 6x2 más 2x3 menor o igual que 40, o sea, se cumple la restricción de la planta 2. Entonces miren que con esa variable y4 se selecciona la planta. Si y4 vale 0, los productos que se seleccionan se deben producir en la planta 1, y si y4 vale 1, los productos que se seleccionan se deben producir en la planta 2. En esta diapositiva aparece el planteamiento del problema completo, o sea, un resumen de todo lo que acabamos de ver. Entonces el problema es maximizar z igual 5x1 más 7x2 más 3x3 sujeto a x1 menor o igual que 7, x2 menor o igual que 5 y x3 menor o igual que 9. Esas son las tres restricciones de demanda, porque el mercado no es capaz de asumir cantidades mayores. Las tres que siguen son las que relacionan las y que escogen los productos con las x. Recuerden que lo habíamos planteado como x1 menor o igual que my1, pues aquí pasamos las variables al lado izquierdo del signo menor o igual, y para las tres me queda x1 menos my1 menor o igual que 0, x2 menos my2 menor o igual que 0 y x3 menos my3 menor o igual que 0. La que sigue, y1 más y2 más y3, como las y representan si el producto se produce o no, está limitando el número de productos a máximo 2. Miren que es máximo, puede que se escoja uno. El problema es el que se encarga de decidir si se escoge uno o dos productos de acuerdo con lo que sea más rentable, con la función objetivo. Y las dos últimas restricciones son las que escogen la planta. La penúltima, o sea, 3x1 más 4x2 más 2x3 menos my4 menor o igual que 30. Miren que nuevamente el my4 lo pasamos al lado izquierdo de menor o igual. Se cumple si y4 vale 0. Y miren que eso era el valor que tenía que tomar la variable y4 cuando se escogía la planta 1, y esa es la restricción de tecnología de la planta 1. En cambio, la última restricción, que es la tecnología de la planta 2, las horas que se gastan los productos en la planta 2, se debe cumplir cuando y4 es 1. Acuérdense que y4 igual 1 quiere decir que se utiliza la planta 2. Entonces miren que si y4 es 1, ese término menos m por 1 menos y4 se vuelve 0. Si ese término es 0, la restricción queda 4x1 más 6x2 más 2x3 menor o igual que 40, que es la restricción de la planta 2, o sea que se cumpliría la planta 2. Miren que este problema es mixto, tiene variables continuas, las xj, x1, x2, x3, y tiene variables binarias, 4 variables binarias, y1, y2, y3 y y4, y1, y2 y y3 que escogen los productos y y4 que escoge la planta.